Bien, el mensaje del Evangelio de Juan es el mensaje más impresionante de todos, el mensaje más increíble que cualquier persona pudiese escuchar. Que Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. Pero las personas no creen este mensaje. Por el contrario, lo más común es que este mensaje sea rechazado, burlado o ignorado. Las personas se burlan argumentando que son historias falsas porque no creen en milagros. Lo rechazan porque no se ven pecadores y necesitados de un Salvador. Y lo ignoran porque quieren hacer con sus vidas lo que mejor les parezca y así no tener que vivir bajo la obediencia de la palabra de Dios. Y Juan, el autor de este evangelio, también sabe eso. Y es por eso que él ha organizado este evangelio en forma de evidencias, presentando prueba tras pruebas de que en efecto Jesús es el Dios encarnado y que Él es el Salvador del mundo. Y así quiere persuadir a sus lectores a que crean en Jesucristo. La primera evidencia que presenta el apóstol Juan es su propio testimonio personal como un testigo ocular del ministerio de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección. Es lo que vimos en el prólogo de este evangelio cuando él introduce a Jesús con estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos como testigo ocular su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La segunda evidencia que Juan presenta es el testimonio de Juan el Bautista, que era un reconocido profeta en el pueblo judío. Y la intención aquí es presentar a un testigo con peso, para que los judíos que creían en el Bautista también creyeran en sus palabras acerca de Jesús. Esto es lo que decía Juan el Bautista acerca de Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». La tercera evidencia que Juan presenta es el testimonio de otros judíos como los destinatarios de esta carta, y nos muestra las confesiones de los primeros discípulos de Jesús. Encontramos la confesión de Andrés, el hermano de Pedro, que cuando encontró a su hermano le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Cuando Felipe halló a Natanael, le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Y cuando Natanael vio a Jesús, le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». La cuarta evidencia que Juan presenta es el testimonio de Jesús acerca de sí mismo. Cuando Jesús se encuentra con Natanael, le dice lo siguiente: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Natanael, yo soy el Hijo del Hombre que reconciliará el cielo con la tierra. Así que tenemos estos 4 tipos de testimonios que afirman que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Primero, el testimonio del autor. Segundo, del profeta más importante. Tercero, otros judíos como los destinatarios de esta carta. Y cuarto, el testimonio de Jesús acerca de sí mismo. Y vamos a ver que estos 4 testimonios van a seguir apareciendo a lo largo de todo el Evangelio. Pero hasta el momento lo que tenemos son palabras acerca de quién es Jesús. Por eso Juan nos va a presentar una quinta evidencia, una que confirma los 4 testimonios anteriores. Y esta quinta evidencia son los milagros de Jesús. Milagros a los que Juan les llama señales. Vamos a leer lo que Juan nos dice en el propósito de su evangelio en Juan 20, 30, 31 y lo tenemos en pantalla. Dice lo siguiente: «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas en particular se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Jesús hizo muchas señales, hizo muchos milagros, pero Juan ha escogido unos en específico, 7 en particular, porque en ellas hay abundante evidencia de que Jesús no solo dijo ser el Hijo de Dios,
sino que también lo demostró. Por otra parte, es interesante que le llame señales y no milagros. Los milagros son un fin en sí mismo, pero las señales nos apuntan a algo mucho mayor. Los milagros son demostraciones asombrosas de poder, pero las señales contienen un significado profundo. Las señales nos apuntan a una realidad espiritual mucho más valiosa que un milagro en sí mismo. Y es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Vamos a ver el significado profundo del primer milagro de Jesús. Así que vamos a leer Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Lo que hoy vamos a ver es que lo mejor está en Jesús. Veremos el significado profundo de la conversión del agua en vino. El objetivo del sermón de hoy va a ser el siguiente: que al observar la conversión del agua en vino, al ver esa señal, podamos entender cómo esto nos apunta a la salvación que Jesús nos ofrece. Y el esquema de la predicación va a ser el siguiente. En los versículos del 1 al 5 vamos a ver el escenario de la señal, en qué contexto se desarrolló esta señal. En el segundo punto de los versículos del 6 al 10 vamos a ver el significado profundo de esta señal. ¿Cuál es el significado espiritual de ese milagro? Y en tercer lugar, vamos a ver quiénes realmente se beneficiaron de esa señal. Versículo 11. Comencemos con el escenario de la señal, versículos del 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Jesús ha comenzado su ministerio como el Mesías, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Desde allí Jesús ha llamado a sus primeros discípulos: Juan, Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael, que era de Caná de Galilea. Y es a partir del llamado de Natanael que al tercer día, como nos dice el versículo 1, se hicieron unas bodas en su ciudad, en Caná de Galilea. En esa boda se encontraban por una parte María, la madre de Jesús, y en el versículo 2 se nos dice que también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Todo apunta a que era la boda de un familiar de María y de Jesús, porque en el versículo 5 vemos a María dándole órdenes a los que servían. Las bodas en Israel, al igual que en nuestros días, eran un gran evento. Tanto así que la celebración podía llegar a durar incluso hasta una semana completa. Y al igual que hoy, la comida y la bebida eran parte fundamental del evento. Pero al transcurrir la celebración surge un problema. Versículo 3. El vino se ha acabado. Quedarse sin vino en una boda, en medio de la celebración, y que los invitados se enteraran, era una situación sumamente vergonzosa para las familias que la habían organizado. Peor era la situación para el novio,
que al ser el encargado de proveer el banquete, el quedarse sin vino era una manifestación de su incapacidad para proveer para su esposa y su futura familia. No solo esto, sino que fallar en esta tarea podía llevarle incluso a que los padres de la novia le denunciaran por haberles engañado. En ese contexto, quedarse sin vino era un problema realmente grave. Era una gran vergüenza y podías terminar siendo llevado a juicio. Es en este momento cuando aparece María, que participa de la organización del banquete y que conoce de la situación antes que los invitados. Ante este problema, ella recurre a Jesús y le pone al tanto de la situación. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ante su petición, la respuesta de Jesús es la que nos da las enseñanzas de estos primeros pasajes. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y lo que vemos de su respuesta es lo siguiente. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Primero, Jesús no llama a María madre, le llama mujer. Segundo, a pesar de eso, Jesús no está siendo irrespetuoso. La traducción de esa palabra no tiene un contexto despectivo. De hecho, Jesús le llama a María mujer también cuando estaba colgado en la cruz y no había ningún contexto de reproche. Pero en tercer lugar, aunque no es irrespetuoso, sí marca una distancia entre él y su madre. Al decirle qué tienes conmigo, o mejor traducido, qué tenemos nosotros en común en este asunto. Y el punto de Jesús es el siguiente. Toda su vida como hombre, Jesús ha sido el hijo de María. Además, la ausencia de José en estos pasajes nos indican que muy probablemente José, su padre, murió años antes de que Jesús comenzara su ministerio. Al ser el primogénito, Jesús era el cabeza del hogar, el encargado de proveer para su madre y para sus hermanos menores. Y cuando surgía un problema, ¿a quién creen que recurría María? A Jesús. Pero no solo porque era el primogénito, sino porque ella tenía a su lado a la persona más sabia, más compasiva que alguien podría tener. Alguien que siempre tenía la solución correcta para cualquier problema. Por eso al acabarse el vino es natural que María fuese corriendo a Jesús con el problema, solo que esta vez no encontraría la respuesta que ella esperaba. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tenemos tú y yo en relación con este asunto? Parece una respuesta ruda, pero tiene un propósito. Y es que María debe entender que ella ya no puede ver a Jesús principalmente como su hijo, sino que ella debe verlo como el Hijo de Dios y el Mesías. Y si va a acercarse a Jesús con un problema, debe hacerlo como cualquiera de las demás mujeres, como cualquiera de los demás creyentes, sin ningún tipo de preferencia por ser su madre. Por eso Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y no madre. El resto de la respuesta de Jesús es un poco extraña. Aún no ha venido mi hora. La pregunta es, ¿a qué hora se está refiriendo Jesús? Bueno, esta frase la encontramos en el resto del Evangelio, en diferentes pasajes, pero voy a mencionar solamente uno, Juan capítulo 12, versículos del 23 al 24. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Su hora se refiere al momento de su muerte y glorificación. El momento preciso que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo para que su Hijo diese su vida para morir por los pecados de su pueblo. Y el punto de Jesús con María es el siguiente: mujer, de aquí en adelante yo estoy cumpliendo una agenda divina. Y al único que la dirige es mi Padre que está en los cielos, porque yo primeramente soy hijo de Dios antes que hijo de María. Vamos a ver qué podemos aprender de esta primera escena. La primera enseñanza tiene que ver con María. Es triste que algunos usen este pasaje para enseñar que María intercede ante Jesús por los hombres.
que podemos llevarle nuestros problemas a ella para que ella interceda ante el Hijo de Dios. Es triste que se coloque a María en un lugar donde no le corresponde, cuando justamente la enseñanza de este pasaje nos enseña todo lo contrario. Que María se tiene que acercar a Jesús como tú y yo debemos hacerlo, con fe y reverencia, sin ningún tipo de beneficio por ser su madre. Pero por otra parte debemos tener cuidado. Como cristianos evangélicos no debemos dejar de ver en María una creyente de la cual podemos aprender muchas cosas. No debemos tener temor de admirar sus virtudes como lo hacemos con otros personajes de la Biblia. Virtudes que nos enseñan a confiar y a obedecer a Dios. Porque la respuesta de María, luego de ser reprendida, es ejemplar. No se enfada, sino que humilla su corazón y muestra que ha entendido la corrección. Él es el Hijo de Dios. Todo está en sus manos. Es bueno que siga la voluntad de su Padre y no la mía. Por lo tanto, le dice a los sirvientes, haced todo lo que Él os dijere. Versículo 5. Y eso es lo que como creyentes todos nosotros debemos hacer. Hacer todo lo que Jesús nos diga. La segunda enseñanza tiene que ver con nuestra relación con Dios como sus hijos. Este pasaje nos muestra que Jesús obedece la voluntad de su Padre y para Él eso es más importante que cualquier interés familiar. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos seguir ese mismo ejemplo. Un cristiano no debe interponer los intereses de sus familias con la voluntad de Dios para su vida. Jesús nos está enseñando que si tenemos que elegir entre decirle que no a nuestra familia o amigos, o pongamos a quien quiera, o decirle que no a Dios, pues debemos aprender a decirle que no a nuestras familias. Debemos amar a nuestras familias, pero no más que a Jesús. Con eso no queremos decir que hay que faltarles el respeto, sino se trata de poner nuestras prioridades en orden. Un ejemplo que siempre colocamos. No dejes de congregarte los domingos porque los intereses de tu familia son otros. Pon al Señor primero. La tercera enseñanza tiene que ver con nuestra relación con otros cristianos. Si volvemos a leer los versículos 1 y 2, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Dice que en la boda estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hay una separación. Hay dos grupos en esa boda. Jesús no está allí en el grupo de María, ni siquiera está con María y sus hermanos que también asistieron a la boda. Él está en otro grupo. Jesús está con sus discípulos. Y esto es algo que vemos también en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Lucas 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y es sencilla la enseñanza. Un cristiano no debería tener un vínculo más fuerte con su familia en la sangre que con su familia en la fe. Es lo que nos enseña Jesús. Así que para terminar, hagámonos estas dos preguntas. ¿Considero la voluntad de Dios como más importante que la voluntad de mi familia y amigos? ¿Tengo una relación más estrecha con mis hermanos en la fe que con mis familiares? Y sobre todo si mis familiares no son creyentes. Porque esa es una buena señal de que estamos siguiendo los pasos de Jesús. Así que este es el escenario de la señal. Hay una boda en Caná de Galilea. Jesús está con sus discípulos en el rol de Mesías, en su rol de Mesías. Ocurre un problema, que se ha acabado el vino y vamos a ver qué es lo que hizo Jesús y qué significa. Segunda parte, el significado de la señal. Leemos versículos 4 y del 6 al 10. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo,
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vamos a ver cómo esta señal nos apunta a 3 realidades espirituales acerca de Jesús. Esta señal nos va a apuntar a su deidad, en segundo lugar a su salvación y en tercer lugar a su boda. Vamos a ver lo primero a lo que nos apunta. Esta señal nos apunta a su deidad. Vemos que a pesar de la corrección que Jesús le hace a María, el Señor procede a realizar el milagro y resolver el problema. Y lo hizo tomando unas tinajas llenas de agua y transformándolas en vino. Y de entrada, eso ya nos enseña algo acerca de la naturaleza de Jesús. Nos apunta a su infinito poder y a su total control sobre la naturaleza. El proceso desde que la vid toma el agua que está a su alrededor para crecer y producir uvas hasta la fermentación del vino puede tardar de 4 a 7 años. Pero Jesús, sin mayor esfuerzo, transforma 6 tinajas llenas de agua que equivalían alrededor de 1000 botellas de vino. Transforma el agua en esa cantidad de vino abundante sin ningún tipo de esfuerzo. De esta manera, esta señal nos apunta a la gloria de Jesús como Dios mismo, como una muestra de su poder total sobre la creación. Es una demostración de lo que nos dijo Juan en el prólogo, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero además de esto, hay otra enseñanza que podemos sacar del hecho de que Jesús haya convertido el agua en vino. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Y es el hecho de que la convirtió en vino de verdad. No en mosto ni en otra bebida, sino vino, buen vino. Y no hay ningún problema con esto. Todos debemos saber que beber vino no es pecado. No vemos ese argumento en ninguna parte de la Biblia. Lo que sí encontramos que es pecado es embriagarnos con vino. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Otra cosa muy diferente es que el vino me sea de tropiezo y yo tome la decisión de no hacerlo. Y en ese caso no solamente se puede, sino que además es necesario. O incluso que no decida tomarlo frente a algunas personas a las que les podría ser de tropiezo. Pero más allá de eso, el hecho de tomar vino o alguna bebida alcohólica no es pecado en sí mismo. Cierro paréntesis y continuamos con el significado de la señal. Vamos a estar atentos para poder ver el centro de este mensaje, de cómo esta señal nos apunta a la salvación que Jesús nos ofrece. Su salvación. Vamos a ver 3 detalles que nos muestran cómo opera la salvación de Jesús reflejada en esta señal. El primer detalle lo vemos cuando María le dice a Jesús que no tienen vino y Jesús responde, aún no ha venido mi hora. Ya hemos visto que su hora se refiere al momento de su muerte. La pregunta es, ¿qué tiene que ver que no haya vino en la boda con que Jesús tenga que morir? No parece una respuesta que tenga mucho sentido. Pero es importante entender que en el judaísmo el vino estaba fuertemente asociado con gozo y celebración. Salmo 104:15, el vino alegra el corazón del hombre. Por el contrario, la ausencia de vino era una señal de la ira de Dios sobre la tierra al no permitir que diera sus frutos. Así nos dice Isaías, hablando del juicio de Dios, Isaías 24:7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Así que lo que parece que el Señor está diciendo es, ya sé que no tienen vino, ya sé que no tienen el favor de Dios con ellos, ya sé que no tienen el gozo de la salvación, pero mi hora, la hora de mi muerte para resolver ese problema, aún no ha llegado. Y esa interpretación coincide con la asociación que Jesús mismo hace entre el vino y su sangre para vida eterna, incluso en este mismo evangelio. Juan 6, 54-55, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Misma asociación encontramos en la institución de la Cena del Señor, Mateo 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que lo que encontramos en esta respuesta de Jesús es que María viene con un problema terrenal, pero Jesús ve el problema espiritual. Él sabe que es grave que no tengan vino en la boda, pero saben que es peor que no tengan el gozo de la salvación que Él ofrece y que solo sería posible con el derramamiento de su sangre. María ve que no hay vino en sus copas, pero Jesús ve que no hay vino en sus vidas. Pero aunque aún su hora no ha llegado, aún así Jesús procede a realizar el milagro. No solo para resolver el problema, sino para dar una imagen de lo que Él haría para traer la salvación y el favor de Dios sobre su pueblo. Pero antes de continuar, vamos a ver qué nos enseña esto. Aquí vemos que el Señor suplió una necesidad terrenal, la falta de vino, pero vio la necesidad espiritual como algo mucho más importante. Y esto es un patrón que vemos en los milagros de Jesús. La necesidad terrenal es cubierta y la necesidad espiritual es manifestada. De una manera similar, nosotros debemos buscar mostrar el amor de Cristo, cubriendo según nuestras posibilidades las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Pero nunca debemos olvidar que debemos buscar apuntarles a Jesús como el que puede proveerles de lo realmente necesario. Aquel que puede proveer lo mejor que alguien podría recibir. Por poner un ejemplo, si acompañamos a alguien que padece una enfermedad, busquemos la oportunidad de apuntarles a la verdadera enfermedad del pecado que hay en el corazón y al verdadero médico del alma. El resumen sería amar a mi prójimo con los recursos que Dios me da, usando esa oportunidad para poder mostrar a Jesús. Pero hay otro detalle de este milagro que nos apunta a su salvación. Y son las tinajas para la purificación donde Jesús convirtió el agua en vino. Fíjense que las tinajas donde hizo el milagro no fueron las que se usaban para servir el vino. Versículo 6, sino que eran 6 tinajas de piedra para el rito de la purificación de los judíos. Recordemos que los judíos estaban obsesionados con la limpieza, los rituales ceremoniales, tanto así que empezaron a añadir incluso más de los que ya habían en la ley, sobre todo lo que tenía que ver con la limpieza exterior. Por eso tenían muchos rituales de lavamiento. Por ejemplo, Marcos 7, versículo 3. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Así que es probable que estas tinajas para la purificación estuviesen a la entrada de la boda, para que al llegar los invitados, los sirvientes les dieran agua para lavarse, de manera que una vez limpio pudiesen participar de un evento tan solemne como una boda. Además, se nos dicen que las tinajas eran de piedra, y es que eran ideales para que el agua de la purificación no se ensuciara, a diferencia de si hubiese sido una tinaja de barro, por ejemplo, de manera que el agua quedara siempre limpia. Así que Jesús escoge estas tinajas de piedra. Pero debe haber sido algo extraño para los sirvientes escuchar la orden de Jesús de llenarlas completamente de agua. Hubiese tenido más sentido que les dijera que llenara las tinajas que tenían restos de vino, para por lo menos entregar vino diluido. Pero Jesús les envía a llenar las otras, las de piedra, donde el agua se ve con total claridad. Y uno de los propósitos es que no quedara ninguna duda de que el agua fue transformada en vino y no solamente diluida. Pero más allá de eso, hay un propósito en el sentido de que Jesús las escoge porque éstas se usaban para la purificación, para lavarse espiritualmente, para estar limpios y así poder disfrutar de las bodas y de la bendición de Dios. Así que en resumen tenemos estos 2 detalles. Jesús, al decir que su hora no ha llegado, quiere decir que el verdadero vino que las personas necesitan es su sangre, como símbolo de su muerte. Y segundo, que al usar las tinajas de la purificación,
significa que ese vino, que esa sangre que Él derramaría, es lo que verdaderamente purifica a las personas. No físicamente, sino espiritualmente. Y no ningún ritual que nadie pueda seguir. Así que este es el significado de esta señal. Que Jesús transformaría el rito de la purificación de los judíos en algo nuevo, en algo mejor. Y que para estar puros realmente y disfrutar de la bendición de Dios solamente es posible a través de su sangre. Que su sangre sería el verdadero purificador de nuestros pecados. El mismo apóstol Juan en su primera carta nos dice lo siguiente: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica de todo pecado. Y con esto en mente, vamos a ver el tercer detalle, que es el mensaje del Evangelio a la luz de los eventos que han sucedido en esta boda. Quiero que te imagines lo que hubiese sido esta boda si Jesús no hubiese estado allí. Tú eres el novio y es el mejor día de tu vida. Has cumplido con el ritual de la purificación y te ves limpio delante de Dios. Tienes a las personas que más amas a tu lado celebrando y gozándose contigo. Pero de repente ya no hay vino. Y la alegría se comienza a convertir en angustia. Los invitados se comienzan a quejar de la falta de vino. El maestresala, que es el organizador de la fiesta, te pregunta por el vino y tú con cara de vergüenza respondes: se ha acabado. No hay vino. Y delante de todos terminas recibiendo una gran vergüenza. En algún punto los padres de la novia te piden cuentas y no tienes con qué responderles ni con qué pagarles. Y eres llevado a juicio por no haber sido capaz de proveer como habías prometido. A pesar de comenzar el día como si todo fuese a acabar en un final feliz, termina siendo el peor día de tu vida. Avergonzado, enjuiciado y perdiendo todo lo que tenías. Pero esto que estamos viendo aquí no es un ejemplo solamente. Es una advertencia para todos aquellos que están sin Cristo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mucha gente organiza su boda, el día más feliz de sus vidas. Cauterizan su conciencia, incluso casándose por la iglesia. Pero podríamos decir de muchas de estas bodas que no tienen vino. Y se podrían llevar una gran sorpresa cuando se presenten delante de Dios, sabiendo que no tenían el gozo de su salvación. Pero ahora quiero que veamos lo que sucedió gracias a que Jesús estuvo presente en la boda. De nuevo, eres el novio y has fallado en proveer lo necesario. Te quedas sin vino y el maestresala se te acerca. Y solo puedes pensar en la vergüenza que vas a pasar. Y te dice las palabras del versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Y piensas dentro de ti, sí, y yo ni siquiera fui capaz de proveer eso. Yo ni siquiera tengo vino diluido, no tengo nada. Pero te sorprendes al escuchar la última parte de la frase, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y te quedas asombrado. Resulta que has recibido la honra y el honor como si hubieses provisto para esa boda de la mejor manera posible, cuando había fallado de la peor manera. Recibes honra y honor no por lo que tú hiciste, sino a pesar de lo mal que lo hiciste, únicamente por la gracia de Jesús que proveyó cuando tú no pudiste. Y en vez de perderlo todo, lo ganas todo. En vez de vergüenza, tienes honor. Y en vez de juicio, tienes gozo. Así que la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Estar sin Cristo o estar en Cristo? Qué decisión tan necia sería rechazar al Señor, ¿verdad? Pero debes saber que para que tú pudieras recibir esos beneficios, si has creído en Él, Él tuvo que tomar otro tipo de copa.
Él tuvo que beber otro tipo de vino. Porque el vino en la Biblia no solo se asocia con gozo, también hay pasajes que lo asocian con el vino y la copa de la ira de Dios. Jeremías 25:15, porque así me dijo Yahvé, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. El vino de este furor. Era una copa tan amarga y tan dolorosa que incluso el Hijo de Dios temblaba al beberla. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús tomó el vino amargo de la ira de Dios en la cruz, derramando su sangre para que nosotros, hoy, si ponemos nuestra fe en Él, podamos beber del vino dulce de su salvación. Esto es el Evangelio. Esto es lo que Jesús te ofrece si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él como tu Señor y Salvador. Debes recordar que sin Cristo, aunque lo tengas todo, no tienes absolutamente nada. Y te espera lo peor, la copa amarga de su ira. Pero en Cristo, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Tienes lo mejor, porque lo mejor está en Jesús. Y por último, vamos a ver cómo esta señal nos apunta también a su boda. Esta señal nos apunta a las bodas de Jesús, bodas que la Biblia llama las bodas del Cordero. Bodas en donde solo podrán entrar aquellos que se han limpiado, pero no con ningún ritual como en las bodas de Caná. Solo aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solo ellos podrán disfrutar de la abundancia que hay en Jesús y decir, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, su esposa se ha limpiado, su esposa se ha purificado en su sangre. Y a diferencia de las bodas de Caná, en las bodas del Cordero, el esposo no fallará en proveer. Pues Jesús, vemos aquí también, le vemos como el verdadero esposo que provee, que protege y que purifica. Y no solo eso, sino que lo hace en abundancia para todos los que confían en Él. Porque como dijo el Maestresala, todo hombre guarda lo peor para el final. Pero Jesús guarda lo mejor. Él no es como los hombres que ofrecen su mejor versión al principio, pero al final muestran lo que realmente son en su corazón. Él tampoco es como Satanás, que te ofrece lo mejor de los deleites ahora para destrozar tu vida al final, sino que para los suyos Jesús reserva lo mejor para el final. Y piensen que si Jesús hizo esto en una boda donde Él era el invitado, ¿cuánto más hará en la boda donde Él es el esposo? Y si hizo esto para la esposa de otro, ¿cuánto más hará para la suya propia? Primera de Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué gran esperanza, saber que lo mejor todavía está por venir si estamos en Cristo. Pasemos al tercer punto para ver quiénes se beneficiaron de esta señal. Los beneficiarios de la señal. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, hizo visible su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fíjense que muchas personas se beneficiaron del milagro. El novio, por ejemplo, evitó la vergüenza de quedarse sin provisión en su boda. Los invitados pudieron disfrutar de la abundancia de vino. El maestresala probó el vino que mejor ha probado en su vino, el vino de buena calidad. Los sirvientes presenciaron el milagro con sus propios ojos y fueron partícipes de él. Pero no se nos dice en este pasaje que ninguno de ellos se beneficiaron de la señal, solo del milagro. Pero hubo un grupo de personas que vio en ese milagro algo aún mejor que un agua convertida en buen vino.
Porque este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Solo sus discípulos, solo ellos fueron capaces de ver en Jesús la gloria de Dios, a aquel que puede satisfacer nuestras almas con el verdadero gozo. Solo sus discípulos, solo aquellos que han decidido seguirle, solo aquellos que se han puesto bajo la autoridad de la palabra, de su palabra, solo aquellos que lo han dejado todo para seguir a Jesús. Solo ellos lo pudieron ver, pero los otros no. Se quedaron con el milagro, pero se perdieron de lo mejor que Jesús podía ofrecerles. Y la pregunta para todos hoy aquí: ¿puedes ver la gloria de Jesús en este pasaje? ¿Puedes ver su gloria como el Hijo de Dios, perfectamente obediente a la voluntad de su Padre, sin dejar que nada le distrajera de su misión para salvarnos? ¿Puedes ver su gloria como el purificador de nuestras almas, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados? ¿Puedes ver su gloria como el esposo perfecto que nunca fallará en proveer a los suyos? ¿O solo ves el agua convertido en vino? Amén.